Nidia y Julián, pues entonces cuéntame cómo estuvo la parte de desde que se infectaron de COVID hasta que ocurrió el milagro. Bueno, fue iniciando casi la pandemia. No teníamos muchos casos cercanos de personas que les hubiese dado, o por lo menos no que se hubiesen complicado. No teníamos mucha experiencia en este tema, como yo creo que todo el mundo. Cuando nosotros nos cuidamos mucho, la verdad hicimos un proceso de cuidarnos, de usar la mascarilla, de usar todo este tema, pero el día de mi cumpleaños nosotros y Nos sí, nos reunimos. reunimos con un grupo de personas, pues más que todo familiares, y una persona que llegó allí con nosotros parece ser que estaba contagiada y nos contagiamos todos ese mismo día. Eh, Más o menos 11 personas quedamos contagiadas y a partir de ese momento pues dijimos esto va a ser una gripa, o sea, no va a ser nada malo ni nada del otro mundo. Así empezó, los síntomas eran como de una gripa, como que uno sentía era como el malestar y ya, pero al cabo del día 8, que siento que es en el momento donde muchas veces inicia o iniciaba este tema con el COVID a complicarse, pues efectivamente a nosotros nos empezó a pasar, en mi caso fue a mí, eso fue más o menos el 2 o 3 de agosto, en el cual yo empecé a sentirme mal, era como un domingo, lunes, empecé a sentirme muy mal, empezó a bajárseme el nivel de saturación, habíamos conseguido el pulsioxímetro, tomábamos el nivel de saturación y a mí se me estaba bajando como entre 86 y 85, pero pues digamos que volvía ahí otra vez como que subía. Entonces yo decía, pues bueno, ahí como que me mantengo, aunque yo sentía ahogarme, pero sentía que me podía mantener. Y a la noche, mi esposa Nidia empezó a sentirse ahogada, empezó a sentir que se le iba la respiración. Al día siguiente nos llevaron unos inhaladores y a mí me funcionaron, pero a ella no. Eso fue el martes. El miércoles tuvieron que llevar oxígeno, a ella le colocaron el oxígeno pero el oxígeno no le estaba haciendo. Empezó igual a desaturarse aún con el oxígeno al máximo. Ella seguía con una saturación de 82, muy bajita, y pues empezamos a darnos cuenta que lógicamente algo estaba funcionando muy mal y tomamos la decisión. Yo hablé con ella no quería ir, ella me dijo, no, yo no quiero ir al médico, yo no quiero ir allá. Obviamente yo creo que había como un temor por todo lo que estaba pasando alrededor, lo que estaba ocurriendo, pero al final tomamos la decisión de llevarla. Ella tenía un oxígeno del que se conecta a electricidad. Y yo pensaba era mientras la llevaba a la clínica, ese era mi pensamiento, que no se fuera a desaturar, a bajársele mucho su nivel de oxígeno, y cuando ella nomás soltó el oxígeno y se fue a subir al carro para llevarla a la clínica, efectivamente se empezó a desaturar, empezó a bajar a 78, 79, 78. Y cuando nosotros llegamos a la clínica, yo me fui muy rápido, demasiado rápido, porque yo sentía que tenía que llegar muy rápido. Ella ya iba en 70 de saturación. Entró a que le hicieran la revisión, el triage, la parte donde la revisan para saber cuáles son sus síntomas. Y en ese momento me dijeron a mí, sálgase porque ya le preguntamos a ella. Y no pasaron ni 2 minutos cuando la enfermera me llamó y me dijo, venga, es que ya no puede hablar. Y yo dije, pero ¿cómo así? Y me fui hacia allá a ver qué pasaba, y cuando miré el que le tomaba la saturación, el aparatico,
estaba ya en 62, o sea, ella estaba desaturándose, se estaba muriendo. A ella la Que lo tuvieron que... normal es 90, ¿no? Sí, lo normal es una persona que está bien, es por arriba de 90, 93, Okey. 94 es estar bien y algunos pues que están muy arriba de 97, 98 es perfecto. Pero en este caso pues ella sí se estaba desaturando mucho y ahí empezó el proceso. Ella la entraron a colocarle oxígeno de alto flujo. Em, a mí me dijeron que me tenía que ir para la casa porque yo estaba contagiado, estaba con COVID. Me fui para mi casa, llegué a la casa y como más o menos a eso de las 2 de la mañana recibí una llamada de uno de los médicos. Nidia le pidió el teléfono a uno de los médicos para poderme llamar y ella me dijo fue, me quieren intubar, pero yo no me quiero dejar. Y yo en ese momento no sabía qué decirle porque era como que yo, ¿cómo la convenzo de algo que hasta ese momento a los que intubaban muchas veces no salían de allá? Entonces yo le dije a ella, mira, lo que tenga que hacer, lo que tengan que hacer ellos, estará Dios en medio de nosotros para ayudarnos y déjate hacer lo que sea necesario. Y ella me hablaba como una niña chiquita, me decía, sí, ¿tú crees? ¿Tú crees que eso es así? Pero así como con esa niña con miedo. Y yo le decía, y yo por dentro dudaba en mi corazón, pero yo le dije, sí, confiemos, confiemos de que todo va a salir bien. Y esa fue la última llamada que yo tuve con ella. En ese momento, la última vez que escuché su voz, cuando ya la metieron al proceso de intubación, que le llaman código dorado en la clínica donde estábamos. Y pues bueno, ahí empezó todo un proceso bastante duro. ¿Y ese proceso cuánto tiempo duró? En total, en la unidad de cuidados intensivos, en la UCI, duró 47 días. En coma Okey. inducido duró más o menos alrededor de unos 32, 33 días. Después de ese sangrado que ella tuvo, de ese derrame interno que ella tuvo de sangre, donde le tuvieron que colocar alrededor de 4 o 5 litros de sangre, de ahí en adelante empezó algo muy fuerte, porque ella se empezó a complicar en todo, empezó a complicarse. Cada día las llamadas eran muy fuertes, o sea, era decirme, ella no se sabe si amanece, ella no se sabe si puede salir de este proceso, está muy mal, se le han bajado sus signos vitales. Eran como que noticias al día 2 o 3 veces, pero todas eran malas y a veces hasta la peor, la anterior la siguiente que la anterior. Siempre eran noticias muy fuertes y entonces empezaron ya unos procesos donde a ella le tuvieron que colocar sangre y además de eso tuvieron que hacerle una cirugía inicialmente porque creyeron que era la parte del apéndice que de pronto estaba haciendo que se inflamara y que tuviera la fiebre porque ella tuvo fiebre persistente todo el tiempo. Le hicieron una operación de apéndice, apendicitis, o sea, para quitarle el apéndice, y a ella finalmente no era eso, entonces tuvieron que empezar a intervenirla en más cosas, le hicieron un tema en el colon, le hicieron varias cosas que al final nada de eso funcionaba y le abrieron el estómago. Recuerdo que recibí la llamada de una doctora que me dijo, yo sé que ella es casada porque aparece ahí en la historia clínica. Y ella me dijo, yo le quiero llamar porque la verdad como ella está, yo no sé si pueda salir de esta cirugía. Ella tenía que abrirle el vientre para darle espacio a los pulmones porque estaban demasiado inflamados y la fiebre no la dejaba avanzar. Y ella me llamó a decirme eso y yo recuerdo que mi respuesta fue decirle, yo no, nosotros estamos preparados para lo que Dios quiera hacer, pero sabemos que la última palabra la tiene Dios y que mientras hay vida hay esperanza. Yo le digo hoy a usted, doctora, que es lo más cerca que usted va a estar en este momento de Dios, es haciendo esa operación, porque yo sé que Dios la va a estar direccionando y va a estar ahí con ella. Y, y efectivamente le hicieron la operación, la doctora al final del proceso me llamó para decirme que había salido viva, que eso ya era un milagro,
el poder salir viva de esa operación porque sus signos vitales estaban muy bajitos, pero cuando salió de allá quedó muy débil. Intentaron hacer cosas, pero ya los doctores llegaron a un punto en el cual nos enteramos después. Los doctores, muchos dijeron que ya la dejaran quieta porque ella no se iba a recuperar. Y un médico, que yo digo que Dios lo colocó ahí, él dijo, yo voy a hacer el último intento, que era hacerle la traqueostomía, que era hacer el huequito acá para poderle colocar el tubo para que ella pudiese respirar por ahí, para poder extubarla, o sea, quitarle la intubación y que eso le ayudara a mejorar. Pero todos le dijeron que no hiciera eso porque eso la iba a matar, pero el hombre se empecinó, yo digo Dios, al final le hicieron la operación, pero en la operación ella se les alcanzó a ir 3 veces, o sea, se murió y tuvieron que reanimarla 3 veces. Ella quedó con los signos vitales muy bajitos. Eso fue un sábado al día domingo. Yo estoy con los niños en un parque y me llamaron a decirme, la doctora a decir, ella en las próximas horas se va a morir. Sus signos vitales están muy bajitos. La PAFI, que es una medida de gases arteriales que ellos tienen allá, que normalmente nosotros acá la tenemos en 250 hacia arriba y ella la tenía en 52, o sea, estaba demasiado bajita. Y la saturación de oxígeno estaba en 55 y ella tenía el ventilador puesto a todo volumen y ni aún con el ventilador y la doctora lo que me decía, ya no tenemos más volumen para ponerle el ventilador, ya no hay nada que hacer por ella. Además tomamos una placa y sus pulmones aparecen fibrosándose, o sea, fibrosar es que se están convirtiendo en piedras, se están endureciendo. Y si eso ocurre, pues ya no hay oxígeno y ella se va a morir. ¿Cómo es que tienes esta fe, Julián? No, no es algo fácil. No es algo fácil poder tener esa confianza en Dios. O lo veías tú más como ya no tengo nada en mi poder que hacer y lo que pase es Dios. Cuéntame de la fe en ti. ¿Cómo lograste llegar ahí o qué te llevó a tener esa fe o ese pensar? Nosotros, cuando arrancó la pandemia, nosotros pues obviamente somos líderes, somos cristianos, nosotros arrancamos un tiempo de intercesión, de orar, y oramos desde el primer día que arrancó la cuarentena acá en Colombia. Empezamos a hacer unos tiempos de intercesión por conexión y nosotros estuvimos orando todos los días, desde las 7 de la mañana orábamos hasta las 8 más o menos. Estábamos orando y estábamos buscando como a Dios, buscando con todo el equipo a Dios. Y hasta el último día que ya la llevé al hospital, que yo ya no podía ni orar ese día porque se me estaba yendo el aire, estuvimos ahí metidos en oración. Yo creo que Dios preparó nuestro corazón para eso, porque yo siento que si yo no hubiese estado fuerte espiritualmente, yo colapso. O sea, porque eran Ujú. momentos muy duros, las noticias eran muy fuertes, la presión era muy fuerte. Los que han tenido un familiar dentro de una UCI saben que, y más con ese tema del COVID, era no poder ver a tu familiar, estar recibiendo esas noticias tan duras, era algo estresante, era algo muy fuerte que no nos dejaba, que no lo deja uno estar tranquilo. Pero yo en ese tiempo sentí que era mi momento de guerrear, que yo no me podía quedar en el piso. Yo recuerdo que en el día nos cubrían en oración, mucho. Había mucha gente que estaba Mm. orando de diferentes países, gente que nos conocía, gente de diferentes iglesias. Y en las noches, cuando yo me iba a quedar dormido, cuando ya me daba el sueño, supuestamente yo iba y apagaba la luz y era como si se me prendieran los ojos, como si Dios me Mm. dijera, no puedes dormir, estamos en tiempo de guerra.